Te juro por lo que más quieras que no soy un tipo celoso. Nunca lo he sido. Pero lo que pasó aquella mañana de domingo todavía me retumba en la cabeza. No fue un mensaje sospechoso, ni una llamada rara, ni que se pusiera perfume de más. Fue una toalla. Una toalla mojada encima de la cama. Vivimos en Madrid, en un piso de 2 habitaciones en Chamberí, Lucía y yo. Llevamos casados 10 años. Todo parecía bien, dentro de lo que uno espera cuando lleva una década compartiendo baño, facturas y domingos aburridos en IKEA. Ese día me levanté antes que ella. Como era habitual, me fui a correr al Parque de Santander. A la vuelta, empapado en sudor, me metí directo a la ducha. Todo normal. Al salir, fui a nuestro dormitorio y ahí la vi, una toalla azul, mojada, sobre nuestra cama. Lo extraño no era la toalla en sí. Era el hecho de que cuando me fui, Lucía seguía dormida. Y esa no era su toalla. Era una de las de invitados. Y ahí empecé a pensar. Porque, claro, uno no se ducha con una toalla de invitados y tiene su albornoz colgado al lado. A no ser que... Me senté en el borde de la cama, con el corazón acelerado pero la cabeza intentando buscar explicaciones lógicas. No encontré ninguna que no me jodiera el estómago. A lo mejor estás pensando que estoy loco. Que una toalla no significa nada. Pero cuando conoces a alguien como conoces a tu mujer después de 10 años, cada detalle raro se convierte en una alarma ensordecedora. No dije nada. Desayuné con ella como si nada. Tostadas, café, charla ligera sobre la serie que estábamos viendo. Pero por dentro, algo se había abierto. Una puerta que no iba a cerrarse tan fácilmente. Esa misma noche, después de que Lucía se durmiera, bajé la basura. Eran casi las 12. Bajé con cuidado de no hacer ruido, como si fuera un ladrón en mi propia casa. Pero no fui directo al contenedor. Me quedé en el portal, esperando. No sé a qué. No tenía pruebas, no tenía un plan, solo tenía la intuición de que algo estaba mal. Y entonces lo vi. Un tipo alto, con vaqueros y una sudadera negra, salió del portal de al lado. Llevaba una mochila colgada y miró hacia mi edificio. No me vio. Caminó hasta la esquina, se detuvo, sacó el móvil y marcó. No habló. Solo escuchó. Y luego se fue, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No por celos. Por rabia. Porque por primera vez en 10 años sentí que algo mío estaba siendo invadido. No sabía por quién ni cómo, pero lo sentí. Y eso, amigo, fue solo el principio. Durante la semana siguiente me comporté igual que siempre, o al menos lo intenté, aunque sabía que algo había cambiado. Había una tensión en el pecho que no se me iba ni al dormir. No sabía si estaba exagerando, si estaba paranoico, o si estaba a punto de descubrir algo que iba a joderme la vida. Pero no podía ignorarlo. Así que empecé a observar. Callado, como quien escucha una conversación ajena sin querer parecer interesado. Miraba cómo se arreglaba por las mañanas, qué decía al volver del trabajo, cómo reaccionaba cuando hablábamos de cosas tan normales como que cenar o que ver en la tele. Empecé a notar cosas pequeñas, cosas que nunca había prestado atención antes. Por ejemplo, que su bolso ya no se dejaba en la entrada, como siempre, sino que lo metía en la habitación y lo cerraba. Que se iba a dormir con el móvil en la mesita del lado contrario al mío. Que había comprado ropa interior nueva, pero no para enseñármela. La gota que colmó el vaso fue el jueves de esa semana. Tenía una comida con su jefa, o eso dijo. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue con una sonrisa que no me dirigía a mí. Me dejó solo en casa y, sin pensarlo demasiado, decidí seguirla. Me sentí como un imbécil mientras bajaba las escaleras y cogía mi coche, como si estuviera en una de esas historias de maridos que se han vuelto locos. Pero no me importó. La seguí a distancia, sin acercarme demasiado, y la vi aparcar cerca de una cafetería en Malasaña.
Entró y se sentó en la terraza. Pedí un café para llevar en el bar de enfrente y me senté en la acera, detrás de un coche, como un gilipollas cualquiera. Estaba nervioso, no podía parar de mover la pierna. Cuando lo vi llegar, supe que todo lo que sospechaba era cierto. Era más joven que ella, tendría unos 30, llevaba camisa remangada y barba de 2 días. Se saludaron con un beso en la boca. No un pico, no un saludo rápido. Un beso. Largo. Cómodo. Como quien lo hace todos los días. Luego se sentaron, se cogieron de la mano, hablaron como si no existiera nadie más. No necesité escuchar nada. No hacía falta. Me quedé ahí, quieto, observando durante unos 15 minutos que me parecieron horas. Después me fui. No podía seguir viendo eso sin que se me notara en la cara. Conducir de vuelta fue como estar en otra dimensión. El tráfico, los semáforos, la radio encendida, todo me parecía parte de una película en la que yo era solo un espectador que no podía cambiar nada del guión. Al llegar a casa, no supe qué hacer. No sabía si quería gritar, llorar o simplemente desaparecer. Cuando volvió por la tarde, actuó como si nada. Me dio un beso, dejó el bolso en la habitación y se quitó los tacones. Se sentó en el sofá y empezó a contarme lo buena que había sido la comida con su jefa, que habían hablado de una posible promoción, que estaba todo bien. Me limité a sentir y fingir interés, mientras por dentro todo lo que quería era estampar el mando de la tele contra la pared. No lo hice. Le preparé la cena como siempre, hablamos de tonterías, vimos un episodio de una serie que habíamos empezado juntos y luego fuimos a la cama. No dormí. No cerré los ojos ni un segundo. El viernes lo pasé encerrado en el trabajo. A nadie le importaba que yo estuviera distraído, con la cabeza en otra parte. Mis compañeros seguían hablando de sus cosas como si el mundo no estuviera desmoronándose. Por la tarde, llamé a mi hermano, el único que siempre había estado para mí sin preguntar demasiado. Quedamos a tomar algo. No le conté todo, solo lo suficiente para que supiera que algo no iba bien. Me dijo lo de siempre, que tuviera cuidado, que no hiciera nada impulsivo, que si necesitaba quedarme unos días en su casa, no había problema. Le dije que no, que por ahora no hacía falta. Agradecí que no insistiera. Me fui a casa más tranquilo, pero no menos jodido. Esa noche, ella se duchó antes de dormir. Mientras tanto, entré al baño que apenas usábamos, ese que estaba junto a la habitación de invitados. El espejo estaba ligeramente empañado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Dentro del armario, en la parte más escondida, había una bolsa de aseo que no era mía. La abrí. Había un cepillo de dientes nuevo, una cuchilla desechable, un bote pequeño de colonia barata. No eran cosas suyas. No eran cosas mías. Eran cosas de otro. Volvió de la ducha con una sonrisa cansada, se tumbó en la cama y se arropó como si todo estuviera en paz. La miré en silencio durante varios minutos. Pensé en gritarle, en levantarla de un tirón y exigirle explicaciones. Pero no lo hice. No quería que me mintiera. No quería escuchar su voz convertir todo eso en una versión edulcorada de la realidad. Apagué la luz, me di la vuelta y me dormí sin tocarla. Por primera vez en 10 años. Ahora ya lo sabía todo. No había dudas, no había malentendidos, no había teorías. Lucía me estaba engañando. Y yo no sabía qué era peor, la traición en sí, o la certeza absoluta de que mientras yo me desvivía por mantener todo en pie, ella había estado construyendo otra vida, con otro tipo, en paralelo, sin decir una palabra. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Fui a la cocina, preparé café solo para mí y me senté en la mesa a mirar por la ventana. No tenía un plan. Pero sabía que no iba a dejarlo pasar. El sábado por la mañana ella se levantó de buen humor, preparó tostadas, puso música en el altavoz de la cocina y empezó a cantar mientras se hacía un café.
Yo la observaba desde la mesa, con los brazos cruzados, sin decir nada. Me fijé en cómo movía las caderas al sacar la mermelada del cajón, cómo se recogía el pelo en una coleta sin esfuerzo, cómo me hablaba como si nada estuviera mal. No sé si era cinismo, inconsciencia o simplemente una forma de evitar la realidad, pero en ese momento su alegría me resultó ofensiva. Cuando se sentó frente a mí y me preguntó qué íbamos a hacer ese día, respondí sin rodeos. Vamos a hablar. Ella se quedó quieta, con la tostada a medio camino hacia la boca. La dejó en el plato lentamente y me miró. ¿Hablar de qué? De tu amante. La expresión en su cara cambió en menos de un segundo. Pasó del desconcierto al miedo y después a una especie de frialdad que me confirmó todo lo que necesitaba saber. No preguntó qué dices, ni fingió sorpresa. Solo me miró. Sabía perfectamente de qué hablaba. ¿Quién te ha dicho algo? Nadie me lo ha dicho. Te vi. Os vi en la terraza de Malasaña. Os vi besaros. Vi cómo te reías con él. Vi cómo le tocabas la mano. Luego encontré sus cosas en el baño de invitados. Ya no hace falta que me expliques nada. Ya lo sé todo. Ella suspiró. No lloró, no gritó, no intentó negarlo. Solo bajó la mirada. Durante unos segundos no dijo nada, y el silencio fue peor que cualquier mentira. Luego levantó la cabeza y habló con voz baja. No era mi intención que te enteraras así. ¿Y cómo pretendías que me enterara, Lucía? ¿Con una nota en la nevera? ¿Con una despedida después de 11 años? No pensaba decírtelo. Pensaba dejarlo. De verdad. Estaba intentando terminarlo esta semana. Eso no cambia nada. No te hace menos infiel. No borra lo que hiciste. ¿Cuánto tiempo lleváis? Ella dudó. Unos 3 meses. 3 meses mintiéndome a la cara, durmiendo conmigo, comiendo en esta mesa, haciendo vida conmigo mientras te ibas con otro. ¿Lo trajiste aquí alguna vez? No. Nunca lo metí en esta casa. No soy una hija de puta. No, claro. Solo lo suficientemente considerada como para acostarte con él fuera de casa. ¡Qué detalle! Ella se calló otra vez. Yo seguía con la mirada fija en ella, pero sentía que me estaba apagando por dentro. No tenía ganas de gritar, ni de tirarle nada a la cara. Lo que sentía era un cansancio profundo, como si algo se hubiera roto y ya no hubiera forma de pegarlo. ¿Te enamoraste de él? No. ¿Entonces por qué? No lo sé, Javier. No tengo una razón concreta. Me sentía vacía, desconectada, atrapada. Y de repente apareció alguien que me hacía sentir viva. No fue planeado, no fue una decisión. Pasó. Me dejé llevar. No busqué nada, solo ocurrió. Te sentías vacía y en vez de hablar conmigo decidiste follarte a otro. Muy maduro todo. No es tan simple. Llevábamos meses mal y tú lo sabes. Apenas hablábamos. Dormíamos como compañeros de piso. Nunca querías hacer nada diferente. Yo intenté acercarme y tú solo te encerrabas en ti mismo. Fuiste apagándote y yo también me apagué. Solo que yo reaccioné mal, lo reconozco. Pero tú tampoco hiciste nada. ¿Me estás echando la culpa? Te estoy diciendo que no fue solo cosa mía. Me reí, pero fue una risa seca, sin alegría. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Me quedé ahí un rato, sin mirarla. Necesitaba poner en orden todo lo que sentía, pero no podía. Estaba desbordado. Había rabia, sí, pero también decepción, tristeza y una especie de vergüenza que me quemaba por dentro. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Lo vas a seguir viendo? No. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Y le daba igual? No quería involucrarse demasiado. Era algo superficial.
¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? No lo sé. Yo sí lo sé. Vas a hacer las maletas. Hoy mismo. Te vas. No quiero seguir compartiendo casa contigo ni un día más. Ella me miró como si no se lo esperara. Como si pensara que íbamos a tener una conversación larga sobre sentimientos y heridas y reconstrucciones. Pero no. No quería salvar nada. No quería entender nada. Había cruzado una línea. Y yo también. ¿A dónde voy a ir? Preguntó. Me da igual. Vete con él. Vete a un hotel. Vete a casa de tu hermana. Me importa una mierda. Pero hoy no duermes aquí. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a vivir. Sin ti. Ella no dijo nada más. Se levantó de la mesa lentamente, fue a la habitación y empezó a meter cosas en una maleta. Yo no la seguí. Me quedé en la cocina, mirando la tostada que no había probado. El café se había enfriado. Todo parecía congelado. Una hora después salió con la maleta. Me miró desde la puerta. Yo no dije nada. Ella tampoco. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y así terminó todo. 11 años convertidos en silencio. En una maleta. En una puerta que se cerró sin despedida. No pasó ni una hora desde que cerró la puerta y ya estaba sentado con el portátil abierto, haciendo una lista. Primero necesitaba reorganizar mis cosas, porque si algo tenía claro era que no iba a vivir con recuerdos colgando de las paredes. Guardé todas sus fotos, sus libros, su ropa que aún quedaba en el armario. No lo hice con rabia, lo hice como quien limpia una habitación después de una mudanza. Tiré su cepillo de dientes, los frascos del baño, los pendientes que dejaba en la encimera. Todo fue a una caja que sellé y dejé en el trastero sin etiquetar. No iba a devolverle nada. Si lo quería, que viniera a buscarlo, pero ya no era asunto mío. Después contacté con un abogado. No quería un divorcio rápido ni amistoso. Quería un proceso en el que quedara claro que ella fue la que rompió esto, que fue ella quien metió a otra persona en medio, que no había excusas ni equilibrios posibles. El abogado, un tipo serio que me recomendó mi hermano, me pidió pruebas. Le mandé las fotos que tomé aquel día en Malasaña. Me dijo que eso bastaba, que la infidelidad podía inclinar el acuerdo a mi favor si se demostraba que fue sostenida y voluntaria. Le dije que yo no buscaba dejarla en la ruina, pero tampoco iba a permitir que ella se fuera de rositas. Ese mismo día cambié las claves de todas las cuentas conjuntas. El banco, el correo, las suscripciones. Todo lo que pudiera estar a su nombre y al mío pasó a control exclusivo mío hasta que se firmara lo contrario. Cancelé una tarjeta secundaria que usaba para comprar cosas del supermercado, y transferí parte del dinero a una cuenta nueva que abrí ese lunes. No me interesaba ser generoso. Me interesaba que supiera que yo no iba a quedarme llorando en una esquina mientras ella seguía su nueva vida sin consecuencias. La semana siguiente ella me escribió 3 veces. No para pedirme perdón, sino para preguntarme qué íbamos a hacer con los papeles, con la hipoteca, con el coche. Le contesté con respuestas cortas, sin emoción. El coche queda para mí. La casa también. No hay negociación. Lo tuyo lo puedes recoger con cita. No tienes derecho a entrar cuando quieras. No me insultes con frases como podríamos llevarlo con madurez. La madurez se perdió el día que te bajaste las bragas por otro. El abogado me ayudó a redactar un escrito en el que quedaba constancia de que la infidelidad era reconocida por ambas partes. Ella firmó sin discutir. Quería cerrar el capítulo rápido. Pero yo no. Yo quería que sintiera algo más que vergüenza o arrepentimiento. Quería que tuviera consecuencias reales. Así que me dediqué a lo que más molesta a alguien como ella, exponerla donde más le duele. No en redes sociales, eso sería de cobardes. Lo hice con su entorno.
Llamé a sus padres. Fui directo. Les conté todo, sin rodeos. Que su hija había destruido un matrimonio de 11 años por un capricho. Que me había mentido, que había traído al otro a nuestra vida, que no había tenido el valor de decirme nada hasta que yo mismo la enfrenté. Su madre lloró. Su padre me colgó. Me dio igual. Ellos lo sabían ahora, y eso era suficiente. Luego fui por su círculo más cercano. Sus amigas, las de toda la vida, esas que siempre decían que envidiaban nuestra relación. A 3 de ellas las cité a tomar algo. Les conté todo, con detalle, sin exageraciones. Les enseñé las fotos. Me creyeron. Una de ellas me dijo que ya sospechaban algo. Otra dijo que lo sentía mucho y me dio un abrazo. Me importaba poco su lástima. Yo no quería compasión. Quería claridad. Una de las amigas, sin que yo se lo pidiera, me contó que ya conocía al tipo. Que no era un desconocido, que lo habían visto varias veces en cenas de grupo, en reuniones de trabajo. Que incluso ella lo había traído a casa una vez, cuando yo no estaba. Me tragué la bilis. No dije nada. Solo asentí y me guardé el dato. Pero tomé nota. Lo busqué en redes. No tardé en dar con él. Su nombre era Íñigo. Vivía en Lavapiés. Compartía piso con 2 más. Tenía fotos con Lucía, aunque ninguna comprometedora. Tenía una cuenta de Instagram con frases baratas sobre vivir el momento, sobre el amor libre, sobre la energía del universo. Me daban ganas de vomitar. No hice nada contra él. No le escribí, no le llamé. No lo amenacé. Lo ignoré por completo. Lo que hice fue mejor, pedí una cita con recursos humanos en la empresa donde trabajaba Lucía. Sabía que allí la política interna prohibía relaciones personales entre compañeros que se encontraran en la misma unidad. Les conté todo, con pruebas. Les mostré el documento firmado por ella reconociendo la infidelidad. Les dejé las fotos. Me dijeron que investigarían. No sé qué ocurrió exactamente, pero 2 semanas después supe que a él lo trasladaron de departamento y a ella le quitaron un proyecto importante. No me alegré. Solo me pareció justo. Para cerrar todo, vendí el sofá del salón. El mismo donde se sentaba conmigo a ver películas, el mismo donde se acurrucaba fingiendo que todo iba bien mientras pensaba en él. Lo puse en Wallapop por menos de su valor y lo vendí al primer tipo que vino. Compré otro nuevo, más grande, más firme, sin historias. Pasó un mes desde que todo explotó. No la volví a ver. Su hermana vino a recoger la caja del trastero. No cruzamos palabra. El abogado me dijo que todo seguía según lo previsto. Falta poco para que quede todo firmado. No estoy bien, pero estoy tranquilo. Me despierto solo, pero no me siento solo. Como en silencio, pero no con tristeza. No echo de menos su voz, ni sus mensajes, ni su cuerpo. Echo de menos la vida que creí tener. Pero eso es otra cosa. Lo que tuve con Lucía ya no existe. Lo destruyó. Y ahora, por fin, empiezo a vivir sin esperar que vuelva. No planeaba verla más. De hecho, pensé que todo estaba cerrado. Los abogados estaban ultimando los detalles, ella había recogido sus cosas, yo había rehecho el salón, cambiado las rutinas, limpiado el aire de su presencia. Pero un miércoles por la tarde me llamó. No para discutir, ni para hablar de cuentas, ni para pedir explicaciones. Solo dijo, quiero hablar contigo, en persona. Una sola vez. Y ya no te molesto más. Dudé. Mi primera reacción fue decirle que no. Pero luego pensé que quizás me venía bien mirarla a la cara una última vez, no para buscar respuestas, sino para cerrar de verdad. Así que acepté. Nos vimos en un bar pequeño en Alonso Martínez, uno de esos sitios tranquilos donde nadie va a mirar raro si 2 personas no se hablan durante minutos.
Llegué antes que ella, pedí una caña y esperé en la terraza. Cuando llegó, la reconocí de inmediato, aunque ya no la sentía familiar. Llevaba ropa informal, sin maquillaje, con cara de cansancio. Se sentó sin decir nada al principio. Yo tampoco hablé. Nos miramos durante unos segundos que se hicieron largos. Luego ella suspiró y empezó. No sé bien cómo decir esto sin que suene patético, pero necesitaba verte. Asentí sin decir palabra. No iba a ayudarla a sentirse mejor. Si quería hablar, que hablara sola. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Lo que hice no tiene defensa. Me equivoqué. Me dejé llevar por una situación que ni yo entendía. No supe frenar. No tuve el valor de enfrentar las cosas como debía. Fui cobarde. ¿Lo fuiste? Sí. Y lo sé. No vengo a pedirte que me perdones ni que volvamos. Vengo a cerrar esto. Contigo. Porque si algo me duele más que todo lo demás es que hayas pasado de ser mi casa a ser alguien a quien no reconozco. Y sé que es culpa mía. Tú decidiste eso. No fue una consecuencia inevitable. Fue una elección. Sí. Y la tomé mal. Yo pensaba que estaba muerta por dentro, que todo era gris, que tú y yo estábamos acabados. Y no me atreví a decírtelo, no quise enfrentar el dolor de ver que tal vez sí podíamos haber hecho algo si hablábamos. Me fui por el camino fácil, el de la distracción, el de evitar pensar. Te fuiste por el camino más cobarde. Sí. Se quedó en silencio un momento. Miraba su vaso como si dentro hubiera una respuesta que no encontraba. Yo solo quería que terminara pronto. No por incomodidad, sino porque ya no había nada que me interesara de su parte. Lo que tenía que decirme, ya lo había dicho con hechos. Íñigo ya no está en mi vida. No duró nada. Me di cuenta de que era solo una excusa para escapar. No había futuro, no había amor. Solo era una válvula de escape que me dejó más vacía que antes. No me interesa lo que pasó con él. Ni me interesa lo que sientes ahora. Te fuiste. Me mentiste. Me fallaste. Y no hay vuelta atrás. Puedes justificarlo como quieras, pero eso no cambia lo que hiciste. Lo sé. Solo quería decirte que, aunque no esperes nada de mí, yo sí espero que encuentres algo mejor que lo que yo fui. Lo que espero es que no me hables más después de hoy. Ella tragó saliva. Asintió. No discutió. No intentó convencerme de nada. No usó lágrimas. Supongo que ya sabía que todo estaba perdido. ¿Tienes algo más que decir? Solo que lo siento. Que lo siento de verdad. No por lo que perdí, sino por el daño que te hice. No voy a intentar arreglar nada, pero quiero que sepas que no fue por falta de amor. Fue por cobardía. Y eso lo hace peor. Pagó su café, dejó el dinero sobre la mesa y se levantó. Me miró una última vez, como esperando algo más. No se lo di. Se fue sin decir adiós. Me quedé allí 10 minutos más, solo, con mi caña ya caliente. No sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Sentía vacío. Pero uno diferente al que había sentido durante los primeros días. Este era un vacío tranquilo. Como cuando sacas todos los muebles de una habitación. No hay nada, pero por lo menos hay espacio. Esa noche no dormí mal. No soñé con ella. No me desperté con ansiedad. Me levanté temprano, hice café y salí a caminar sin rumbo durante una hora. Pensé en mí, no en ella. Pensé en lo que quería hacer con mi vida ahora. No quería revancha. Ya había actuado. Ya había hecho lo necesario para que entendiera que no se juega con alguien y se marcha sin consecuencias. Pero tampoco quería quedarme en la amargura. Volví a casa y empecé a escribir una lista. Una real, en papel. Cosas que quería hacer. Cambiar de trabajo.
Retomar el inglés. Apuntarme al gimnasio. Viajar a algún sitio solo. Llamar más seguido a mis padres. Ir a ver a mi hermano y tomarme una cerveza con él sin hablar de problemas. Empezar a vivir sin depender de la presencia de nadie. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de hacerlo. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación con Lucía y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. No ha intentado escribirme, ni llamarme, ni mandar a nadie de su entorno a hablar conmigo. Imagino que entendió el mensaje. Por fin. Ya no compartimos absolutamente nada, ni casa, ni cuentas, ni rutinas. El abogado me confirmó que la firma definitiva del divorcio se hará dentro de un mes. Después de eso, dejará de ser mi esposa en todos los sentidos posibles. No siento nada al respecto. Ni alivio, ni pena, ni nostalgia. Solo siento que tengo el control de mi vida por primera vez en mucho tiempo. Control real, no esa falsa sensación de estabilidad que tenía mientras ella sonreía con la boca llena de mentiras. El domingo pasado salí a comer solo. No es que no tenga amigos, simplemente no tenía ganas de compartir nada con nadie ese día. Me fui a un sitio de menú en Conde Duque, pedí una cerveza, una ensalada de pasta y un café, y estuve allí 2 horas sentado viendo pasar a la gente. Pensé en cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta. Escuchar música sin auriculares. Leer un libro de principio a fin. Salir a caminar sin tener que avisar a nadie. Volver tarde sin que nadie me espere. Y aunque parezca poco, me di cuenta de que eso también era libertad. No tengo intención de volver a enamorarme en un tiempo. No porque esté herido o resentido, sino porque no me interesa. Quiero estar bien conmigo mismo. Quiero vivir solo y que eso no sea un castigo. Quiero llegar a casa y que el silencio no me incomode. Quiero que nadie me mire con lástima ni me diga que ya aparecerá otra persona. No necesito otra persona ahora mismo. Me tengo a mí, y ya es bastante después de todo esto. Mi familia sabe lo justo. A mis padres les conté que nos separamos, que fue por problemas serios, y no quise dar detalles. Mi madre quiso saber más, pero le pedí que lo respetara. Mi padre no preguntó. Mi hermano, que lo supo todo desde el principio, me ha invitado varias veces a pasar el fin de semana en su casa, y probablemente lo haré pronto, pero por ahora prefiero seguir con mi rutina, como una especie de rehabilitación emocional que estoy llevando a mi manera. No voy al psicólogo, al menos de momento. No porque crea que no lo necesite, sino porque aún estoy procesando las cosas a mi ritmo y no quiero ponerle palabras a lo que todavía estoy terminando de digerir. Pero no lo descarto. Tal vez más adelante. Lo que tengo claro es que no voy a repetir este patrón nunca más. No voy a ignorar señales, no voy a justificar cambios bruscos en la conducta de nadie, no voy a quedarme en silencio cuando algo me moleste, y sobre todo, no voy a aguantar mentiras por mantener una estructura. Aprendí que el amor no sirve de nada si no va acompañado de respeto y que la comodidad no justifica la indiferencia. Aprendí que la fidelidad no es solo no acostarse con otra persona, sino también mirar a los ojos sin esconder nada, contar lo que pasa aunque sea incómodo, y no esconder el teléfono como si fuera una bomba. No me arrepiento de haber estado con Lucía. No borro los 11 años que pasamos juntos. Fueron reales, incluso si terminaron de forma miserable. Tuvimos momentos buenos, tuvimos proyectos, hicimos cosas importantes juntos. Pero eso no hace que me aferre a lo que ya no existe. No quiero quedarme atrapado en la nostalgia. No quiero ser ese tipo que repite durante años que una mujer lo destruyó. No me destruyó. Me rompió, sí, pero no me dejó sin salida. Aquí estoy, de pie, entero, más claro que nunca. El otro día, mientras hacía limpieza del correo, encontré un archivo viejo que habíamos escrito cuando recién nos mudamos al piso. Era una lista de cosas que queríamos hacer juntos: viajar a Galicia, adoptar un perro, hacer un curso de cocina, renovar el baño.
Leí esa lista y no sentí tristeza. Me reí, incluso. Porque esa lista ya no significa nada. Es solo un documento de lo que creímos que íbamos a hacer. Cerré el archivo, lo borré, vacié la papelera. Me quedé mirando el escritorio del ordenador como quien termina de tachar el último pendiente de una agenda larga. Ahora todo está en blanco. Hoy me levanté temprano. Fui al gimnasio por primera vez en meses. No hice gran cosa, pero fue suficiente para notar que mi cuerpo también quiere empezar de cero. Después pasé por una librería, compré un libro al azar, sin recomendaciones ni propósito. Me senté en un banco del parque y leí 3 capítulos. No pensaba en nada. No analizaba, no recordaba, no revisaba el pasado. Solo estaba ahí, viviendo. Esta historia no tiene un giro sorprendente, ni un final feliz, ni una gran lección que contar. Solo es una historia que ocurre todos los días a gente común. A veces uno cree que su vida es sólida hasta que se da cuenta de que la otra persona ya se bajó del barco hace rato y tú ni te diste cuenta. A veces el amor no se muere de un golpe, sino que se pudre en silencio mientras haces la compra, pagas facturas y crees que todo va bien porque no hay discusiones. A veces, simplemente, toca empezar de nuevo. Y aquí estoy. Empezando.